Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Estados Unidos ha advertido de graves consecuencias económicas a Rusia si se materializan los temores de una invasión de tropas rusas en Ucrania. Y es que Kiev asegura que Moscú mantiene amasados a miles de soldados cerca de su frontera. Sin embargo, el Kremlin niega cualquier intención bélica. La situación sigue siendo particularmente tensa en la región del Donbass, al este de Ucrania, donde los combates persisten. El siguiente es un reportaje de nuestros corresponsales Gulliver Craig, María Varenikova y Elena Voloshin. La fábrica de carbón de Avdiivka mantuvo a flote la ciudad ucraniana de la línea del frente durante toda la guerra. Aquí prefieren no hablar del conflicto. Sin comentarios. Intento no ver las noticias. La vida ya es bastante dura. Sin embargo, el sur de la ciudad está devastado por los combates. El ejército ucraniano mantiene sus posiciones en las fábricas en ruinas. Aquí los intercambios de fuego son casi diarios. El enemigo está a menos de 100 metros. No tienen ningún seguimiento, pueden dispararle a cualquier cosa en cualquier momento. Para este oficial, la cuestión de una invasión de Ucrania por parte de Rusia es obsoleta. Rusia ya está en territorio ucraniano. Necesitamos más pruebas que cuando capturamos a un prisionero de guerra y tiene pasaporte ruso. Sin embargo, estos soldados no esperan una escalada mayor. Siguen diciendo que va a haber un ataque, que los rusos están acumulando sus fuerzas. Por eso no lo creo. Sufrirían demasiadas pérdidas. La línea del frente en el Donbass no se ha movido significativamente en casi 7 años, pero la situación sigue siendo inestable hasta que Rusia acepte la orientación pro-occidental de Ucrania y ésta acepte la ocupación de parte de su territorio por las fuerzas del Kremlin. A 5 kilómetros de la línea del frente, New York es una ciudad ucraniana. Y los miembros de este centro comunitario, al igual que los estadounidenses, están preocupados por la concentración de tropas rusas en la frontera. Con lo que está sucediendo, es difícil escuchar que podría ser aún peor. 7 años de guerra ya son suficientemente duros. Y ahora somos conscientes de que durará mucho tiempo. Estaremos así el resto de nuestras vidas. En esta ciudad, los últimos atentados contra zonas habitadas fueron en 2019. Del Mar Caribe al Mar del Norte, siempre buscando una mejor vida y huyendo de la crisis. Así ha crecido poco a poco la comunidad venezolana en Aberdeen, Escocia, una ciudad que es conocida como la capital petrolera de Europa. La historia de la diáspora venezolana a esa ciudad es un reflejo de la muy difícil situación que ha tenido que atravesar ese país latinoamericano en los últimos años. Y este es un reportaje de Luisa Pulido y David López. En 2007, Izaskun Zubizarreta llegó a Aberdeen, Escocia, a casi 8.000 kilómetros de Caracas, Venezuela, para trabajar en la próspera industria petrolera del Reino Unido. Ella, como más de 20.000 expertos de la estatal petrolera PDVSA, fueron despedidos en 2003 por oponerse al gobierno de Hugo Chávez y se dispersaron por el mundo para no perder sus carreras profesionales. El venezolano siempre es bienvenido porque traemos vamos a decir, no solamente el conocimiento, que lo aprendemos obviamente pues en las universidades, que eran muy buenas, sino también traemos una cultura de trabajo que ellos la aprecian porque nosotros no tenemos miedo a nada. Diego Mejías también llegó persiguiendo un trabajo en la industria petrolera, pero ahora se desenvuelve en otros oficios. Bueno, yo soy self-employer, handyman, y entonces todo lo que se necesita en las casas, repararlo, bueno, la gente me llama y lo voy reparando. Bueno. El recrudecimiento de la crisis social en Venezuela ha sido el detonante para el aumento de la migración a Aberdeen, a la que llegaron inicialmente expertos en petróleo, pero desde 2013 comenzaron a llegar venezolanos con distintas profesiones, como Segundo y su esposa Ana, ambos arquitectos, propietarios de Latin Way, el único restaurante suramericano en la ciudad. Hemos llegado con ganas de compartir nuestra cultura y nuestra gastronomía. Carlos fue uno de los primeros latinos en aterrizar en esta ciudad. Hoy celebra que poco a poco la cultura venezolana se va expandiendo. Cuando yo llegué en el 2006, seríamos unas 8 o 10 familias de venezolanos. Llegar de Venezuela a un país tan frío como este y con los días tan cortos, el cambio fue muy brusco. No hay cifras oficiales de cuántos venezolanos viven hoy en Aberdeen,
La mayoría aprovechó su herencia europea para establecerse en esta fría esquina del mundo que les ha ofrecido las oportunidades que perdieron en su país. Gracias a las pruebas de VIH y a los tratamientos sin costo, Irán ha dado grandes pasos para detener la propagación del SIDA. Y Teherán también aprobó una ley para combatir la discriminación de los pacientes que padecen esta enfermedad. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han expresado preocupación porque tanto en la educación nacional como en los medios de comunicación se siguen quedando atrás en este tema. Y esto sobre todo tras la llegada al poder del ultraconservador Ibrahim Raisi. Informe de nuestros reporteros en Irán. Jawad quería alertar a otros iraníes sobre la enfermedad que sin saber se había propagado en su cuerpo. Sabiéndose protegido por ley, decidió aparecer en televisión para hablar sobre el virus del VIH. Su valentía tuvo un costo. Quería educar a mi familia y vecinos, y después de eso mi barbero se excusó por no atenderme. El comportamiento de la mayoría cambió. Pagué el precio por preocuparme por otros. Irán registró 59.000 casos de VIH en 2020, cerca de 20.000 resultaron en muerte. Las pruebas y los tratamientos para todos son gratuitos, pero según los expertos, muchos pacientes los rechazan por miedo a la exclusión social. Raja Mortazavi es activista en la lucha contra el SIDA. Mucha gente tiene temor de entrar al centro, temen a las miradas y a las acusaciones de los demás. Los bautizados como autobuses del SIDA como este han viajado por los caminos de Irán en años recientes, desarrollando campañas de toma de conciencia y ofreciendo consultas, exámenes y pruebas gratis. Pero el programa terminó el año pasado sin ninguna explicación oficial y nuevas leyes impiden la distribución gratuita de condones, un claro retroceso en la campaña de Irán contra el SIDA. Hay gente que no se da cuenta de que negar la existencia de la enfermedad eleva su propagación. Ellos se niegan a hablar al respecto en público. Son ellos los que evitan que se desarrollen estos programas. El Ministerio iraní de Salud estima que hay 20.000 casos no registrados de SIDA y la cifra de mujeres infectadas ha crecido de 19 a 32%. La empresa italiana Ferrero, fabricante de la crema de untar Nutella, se ha planteado un nuevo objetivo. Es el de aumentar en un 30% la producción de avellanas italianas. Esto con el objetivo de depender menos de Turquía, que es el principal proveedor a nivel mundial. Sin embargo, la idea no ha sido del agrado de muchos habitantes ni de asociaciones medioambientales, como lo explican nuestros corresponsales Natalia Mendoza, Lorenza Penza, Luis Malnoa y Ann Donadini. Desde el cielo se ven por todos lados avellanos hasta donde alcanza la vista. En esta provincia, a unos 60 kilómetros al norte de Roma, el 90% de la superficie arbórea está dedicada al cultivo de avellanas. Romeo es un emprendedor agrícola. Antes, en sus terrenos crecían los cereales, pero como muchos en la zona, ha decidido cambiarse a las avellanas, mucho más rentables. La ventaja del cultivo de avellanas es que no necesita de mucha mano de obra y no tenemos problemas para venderlas, contrario a lo que pasa con las frutas y las legumbres que vendemos directamente al consumidor. Las avellanas las vendemos a la industria y eso tiene ventajas. Las ventajas son tener un cliente como la empresa Ferrero, el productor de la Nutella, encargada de un programa que compra al menos el 75% de la cosecha anual de avellanas, algo atractivo para las más importantes cooperativas y productores. El programa de Ferrero busca darle la tranquilidad al productor para que tenga la certeza de que su producto será comprado y nos permite vender al mejor precio. Sin embargo, el monocultivo de avellanas con alto consumo de agua está acusado de perjudicar el ecosistema local. Es un cultivo intensivo que emplea pesticidas y fertilizantes, sustancias químicas que se vierten en el lago. Eso favorece el desarrollo de algunas algas tóxicas, que genera un cóctel de sustancias tóxicas cancerígenas. La Agencia Regional para la Protección del Medio Ambiente ha confirmado la toxicidad del agua del lago que alimenta los acueductos de comunas cercanas. Sus habitantes están divididos entre la preocupación y la resignación. El agua no es potable. Nos dicen que a priori podemos cocinar con ella, pero tengo 2 niños pequeños, prefiero no arriesgar, entonces compro toda mi agua en botella. Italia tiene previsto aumentar la superficie de cultivos de avellana en los próximos años para llegar a las 90.000 hectáreas de aquí a 2025.
La lira turca sigue debilitándose. Esta moneda ha perdido el 40% de su valor frente al dólar tan solo en lo corrido de 2021. Gran parte de ello después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan asegurara que mantendrá su política de bajos rangos de interés. Y mientras la situación financiera de los turcos va de mal en peor, sus vecinos búlgaros y griegos aprovechan la volatilidad del tipo de cambio. Informe de nuestros reporteros en Turquía. Se ha convertido en una escena familiar. Cada vez que la lira turca baja, los vehículos griegos y búlgaros se dirigen a la frontera. En Edirne, en Tracia Oriental, este mercado es un destino apreciado por quien los vendedores llaman komşu, vecino. Esta familia vino de Bulgaria. Aquí es mucho más barato que en Bulgaria. 4 veces más baratos. Compramos ropa, llenamos el depósito y volvemos a Bulgaria. Otros, en cambio, se desplazan durante horas desde Grecia. Los salarios no son muy altos en Grecia, entonces aquí para nosotros es una buena oportunidad. La última vez que vine, 1 euro valía 9 liras, hoy 14, así que es mucho mejor para nosotros. Con la caída de la lira, los precios suben y el poder adquisitivo turco se reduce. Los clientes turcos, especialmente estos 2 últimos meses, ya no pueden permitirse comprar. Todo se ha vuelto demasiado caro para ellos. Por ejemplo, con el salario mínimo, 3.000 liras, apenas podemos comprar lo suficiente para comer. A medida que la crisis económica se agrava, la respuesta del gobierno a veces resulta contradictoria. Por un lado, el presidente dice que es víctima de un complot internacional contra las finanzas del país. Por otro, espera convencer a la opinión pública de que la situación está bajo control, que todo forma parte de un plan a largo plazo para impulsar la producción, el empleo y el crecimiento. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Corresponsales. Nos damos cita en el 2022. Siga con más información en France24 y France24.com.